¿Existe una vacuna que no tiene capacidad de generar efectos adversos? ¿Realmente esto existe? Quédese conmigo en este pequeño video para compartirles información importante sobre las vacunas con el paso o durante la historia de la humanidad. Recuerde que puede darle like a nuestra página de Facebook, Dr. Osman Valdivia, internista, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, Primero Salud TV. Antes de todo, quiero decirles o aclararles 3 puntos importantes. Lo primero es que estoy a favor de la vacuna, confiando en el material que la ciencia nos aporta cada día y confiando en el Todopoderoso, que las vacunas nos pueden ayudar a salir de esta pandemia. Y quiero aclarar también que no estoy cuestionando a quienes tomaron la decisión de no vacunarse, pero quiero informarles de forma objetiva lo que realmente ocurre alrededor de temas que tienen que ver con la vacuna. En segundo momento, el impacto que han tenido las vacunas con el paso de la historia es indiscutible. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle con algunas estadísticas. Y en tercer lugar, existen reacciones adversas graves que han sido reconocidas o que han sido evidenciadas a través de estudios con el paso del tiempo. A pesar de esto, los científicos no han podido demostrar de forma categórica que existe una asociación entre una vacuna y una manifestación adversa en gran parte de los casos que se han reportado a través de revistas internacionales. Recordemos que existen 4 tipos de reacciones adversas relacionadas con una vacuna. En primer lugar, las que están asociadas con el producto que se aplica. Y aquí vamos a encontrar el dolor en el sitio de la colocación o aplicación de una vacuna, inflamación en el sitio de aplicación o bien sea enrojecimiento de la zona donde se aplica una vacuna. En segundo lugar están las reacciones adversas relacionadas con la calidad del producto que se está aplicando, y esto, si el producto que estamos aplicando no cumple con algunos estándares internacionales, podríamos tener un efecto adverso. En tercer lugar están las reacciones adversas relacionadas con la prescripción de la vacuna o la aplicación de la vacuna. Es decir, si indicamos una vacuna en un paciente que no está apto para recibirla, podríamos tener un efecto adverso, o bien que en el momento de aplicación utilicemos una técnica incorrecta. En cuarto momento está las reacciones adversas relacionadas con ansiedad, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen síncopes o pérdidas transitorias de la conciencia durante el momento de la aplicación de una vacuna. Y en quinto punto, que no se los había mencionado antes, están las reacciones adversas coincidentes con una vacuna. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Me fui a vacunar, me puse una vacuna anti-COVID-19 el día 1 del mes, sin saber que estaba contagiado de COVID-19. Y propiamente el día que me apliqué la vacuna inicié a tener síntomas, dolor de cuerpo, fiebre, gripe, tos y cualquier otra manifestación demostrada en la enfermedad por el nuevo coronavirus. Muchas personas asumen que la vacuna es la responsable de esos síntomas sin tener en cuenta que llegaron a aplicarse la vacuna ya contagiados y básicamente estaban a razón del tiempo la aparición de algunos efectos adversos. Es así como algunas reacciones coinciden con el momento de la aplicación de las vacunas, pero que en algunas revistas internacionales han sido tomados en cuenta como reacciones adversas secundarias a las vacunas. En temas de estadísticas por efectos adversos relacionados a vacunas, la Comunidad Valenciana, a través del Centro de Farmacovigilancia, hizo una investigación entre el año 2000 y el año 2005, 5 años, más de 500.000 de dosis aplicadas de la vacuna triple vírica, aquella que previene sarampión, rubiola y parotiditis, o popularmente conocida como la topa. Después de más de 500.000 dosis aplicadas, se reportaron 96 reacciones adversas. De estas 96 efectos adversos, hubo 8 reportados como graves. La gran mayoría de los no graves habían presentado fiebre, malestar general, dolor de cabeza y algunos síntomas menores. Y dentro de los 8 casos graves se pudieron evidenciar convulsiones en pacientes con fiebre y en pacientes sin fiebre. Se pudieron evidenciar efectos gastrointestinales graves y en uno de los casos
se reportó una celulitis, una inflamación del tejido celular subcutáneo en la zona donde se había aplicado la vacuna. Una de estas personas que tuvo fiebre o que tuvo una convulsión sin haber presentado fiebre, además presentó una disminución en la presión arterial y una alteración progresiva en el estado de conciencia. Este fue de los casos más graves reportados como posiblemente o probablemente asociados a la aplicación de la vacuna triple vírica. Repito, sarampión, rubiola y parotiditis. Es decir, se ha demostrado con el paso del tiempo que podrían existir algunos efectos adversos, inclusive graves, asociados a una vacuna. En este mismo estudio del Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana, se agrega que podrían existir algunos casos asociados a vacuna de síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía aguda inflamatoria, una enfermedad que debilita los músculos del paciente y que incluso puede incapacitarle la respiración. Pueden existir menos de un caso por cada 100.000 dosis aplicadas, pero también podría existir un caso de meningitis por cada 800.000 dosis aplicadas. También podrían encontrar púrpura trombocitopénica inmunológica, es decir, la disminución de las plaquetas por un efecto inmunológico. Podrían haber entre 2 a 5 casos por cada 100.000 dosis aplicadas. También se podrían encontrar casos de encefalitis, que es la inflamación del cerebro, entre 1 y 2.3 casos por cada 100.000 dosis aplicadas. Y también podrían encontrarse casos de anafilaxia, que es una reacción alérgica muy grave que compromete la vida y que muchas veces requiere de ventilación para poder resolver el cuadro de un paciente. Dicho en palabras sencillas, el Centro de Farmacovigilancia ha dicho que está la probabilidad de existir eventos adversos graves con la vacuna triple vírica y que ha sido demostrado a través de un análisis de más de 500.000 dosis aplicadas en aquel país. Pero si las vacunas pueden generar un efecto que compromete la vida, ¿por qué entonces están aplicándose o por qué forman parte del esquema de vacunación? Vamos a darle vuelta a la hoja y nos vamos al impacto de las vacunas. Por ejemplo, la triple vírica evita la aparición del sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2000 morían más de 100.000 personas por la enfermedad, por el sarampión, y solamente se había alcanzado a vacunar al 72% de la población infantil. Para el año 2016 se alcanzó una vacunación, un porcentaje del 85%, y las muertes se redujeron a 89.000, un poco más de 89.000, es decir, menos de los 100.000 y resto o 100.000 y tantos que habían ocurrido en el año 2000. En este periodo, entre 2000 y 2016, se estima que se redujeron unas 20.4 millones de muertes asociados al sarampión. Y por eso es que, aunque existen algunos eventos adversos de forma, digamos, irregular, de forma extraña todavía, se mantienen las vacunas en los esquemas para prevenir enfermedades. Pero para no quedarnos solamente con la triple vírica o la vacuna triple vírica, les voy a hablar de la vacuna de la influenza y les voy a reportar un caso que apareció en la revista chilena de infectología. Describieron el caso de un hombre de 66 años que sufría de diabetes, hipertensión, glaucoma y algunos otros problemas crónicos. Este paciente consultó al médico por enfrentar de forma brusca la aparición de fiebre, escalofríos, agresividad con sus familiares, deterioro del estado de conciencia. Este paciente es investigado por este cuadro neurológico, se realiza su tomografía y sus imágenes de resonancia magnética, las cuales están normales, se realiza una punción lumbar, se extrae el líquido cefalorraquídeo y este se encuentra normal. Se estudia el líquido buscando virus de la varicela, citomegalovirus, herpes simple, hongos, bacterias y hasta tuberculosis. Sin embargo, los resultados son normales.
El paciente se deteriora posteriormente, disminuyen sus niveles de presión arterial, además de esto deteriora más el estado neurológico y amerita ventilación mecánica. Se administran esteroides, medicinas antivirales. Posterior a unos días el paciente es egresado, sin embargo no se tuvo una confirmación que lo que ocurrió haya estado generado por un virus, por una bacteria, por un hongo, por un parásito o por una micobacteria como la tuberculosis. Se realiza una nueva historia del paciente y se encuentra de que 16 días antes de haber tenido este cuadro se había vacunado con una vacuna contra la influenza y que precisamente tenía el antecedente de una meningoencefalitis, o sea, inflamación del cerebro y las meninges, antes o después más bien de haberse aplicado una dosis de vacuna contra la influenza en un año distinto a este que lo está presentando. Así que este caso se reportó como un caso probable de asociación de una respuesta neurológica grave a la aplicación de la vacuna contra la influenza de forma recurrente, porque ya había existido un caso en este paciente y nuevamente se registra un nuevo evento. Para esto evaluaron los criterios de Naranjo, con los cuales los científicos intentan determinar la asociación entre una vacuna y otra. Con 9 puntos se establece relación. Este paciente alcanzó 8 y por tal razón se dejó como un probable caso asociado a la vacunación contra la influenza. Por último, en una revista europea se plantea el caso de un hombre de 43 años que acude al médico porque hace 8 días inició a tener un cuadro neurológico extraño. Inició a percibir debilidad en sus piernas, adormecimientos en sus manos, disminución de la capacidad para ver o de la agudeza visual y una debilidad que se viene tornando generalizada y progresiva. Es ingresado para estudios, los estudios básicos resultan normales, incluyendo estudios de imagen, pero al realizar una electromiografía se evidencia que este hombre sufre de una polineuropatía sensitivo y motora. Esto significa la afectación de múltiples nervios que le incapacitan al paciente o le alteran la sensibilidad y la movilidad. Es así como se llega al diagnóstico de una polineuropatía aguda, inflamatoria, y se establece el diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré. Los estudios asociados están normales y este paciente comenta que 14 días antes de iniciar los síntomas se había aplicado las vacunas antihepatitis A y antifiebre tifoidea. Es por esto que a través del estudio se dice que existe la probabilidad, porque hay una relación en el tiempo, de la aparición de estas manifestaciones secundarias a la aplicación de esta vacuna. Pero surge nuevamente la pregunta de si estas vacunas provocan un efecto tan grave y que compromete la vida, ¿por qué siguen estando en el esquema de vacunación? Y la respuesta está nuevamente en el impacto de la vacunación. Por ejemplo, un análisis en Estados Unidos en población nativa de Alaska y población de California para el año 99 dijo que con la aplicación de la vacuna para la hepatitis se redujo en el caso de Alaska un 97% y en el caso de California un 99% en la aparición de la enfermedad en esa población. Los europeos, los catalanes, se investigaron después de haber aplicado la vacuna en los adolescentes de 12 años. 7 años más tarde, luego de haber iniciado la aplicación, evalúan a su pueblo y se evidencia que se redujo el 99% de la aparición de esta enfermedad. Por eso, por el impacto, por lo que beneficios que generan las vacunas, es que siguen estando en los esquemas de vacunación. Entonces, con la explicación de estos casos, que son datos que les voy a dejar en la descripción del video, podemos ver cómo con el paso de la historia han existido efectos adversos probablemente asociados con la aplicación de las vacunas. Sin embargo, los casos graves han sido reportes de muy pequeña aparición, han sido casos infrecuentes que también se han demostrado a través de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, a pesar de eso, el impacto de una vacuna sigue estando inclinando la balanza hacia los beneficios de vacunarse y es por esta razón que todavía están en los esquemas y sigue siendo una recomendación médica prudente el vacunarse. Recuerden que todo esto se evalúa y se sigue evaluando con el paso de los años en busca de encontrar
un elemento que tenga seguridad y que también genere beneficios para la población que lo necesita. Entonces, para responder la pregunta inicial, ¿existe una vacuna que no tiene ningún efecto adverso? La verdad que en todo lo que he buscado no la he encontrado. A la fecha, todas las vacunas tienen dentro de sus posibles reacciones efectos adversos leves, moderados y graves. Que la gran mayoría son leves y moderados, sí, pero también se han demostrado efectos graves con las vacunas que nos hemos aplicado con el paso de la historia. Usted, yo, nuestros padres o nuestros hijos se han aplicado vacunas que también han tenido posibilidades de efectos adversos, pero que le dan más beneficios que riesgos a nuestra población.